tratamos de avanzar lo más que podamos y con eso el día viernes, ojalá podamos hacer solo unas 2 o 3 preguntas y nos desconectamos, ¿sí? Ya, entonces chicos, por favor, tengan listos sus cuadernitos. La pregunta 10 la terminamos, ¿verdad? La pregunta 10 sí la terminamos. Sí. Ya, muy bien, vamos a la pregunta número 11. ¿Qué dice la pregunta 11? Escribe las causas de la Primera Guerra Mundial. Ya. Causas, dice, a ver. Causas de la Primera Guerra Mundial. La mala repartición A ver, de ayúdenme África. con eso. De África había una causa La primera y principal. segunda revolución. Ya, primera y cuarto de África. Luego, ¿qué pasó? Asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero del trono al imperio. Ya, solo que ese fue al último. Antes de ese, hay que ir en orden. El mal reparto de África. Y luego, ¿qué pasó? La carrera, ¿qué? Armamentista. Carrera armamentista o paz armada. Luego se formaron, La ¿qué? triple y la triple. La triple alianza y la triple entente. Y por último, el asesinato ya Francisco Fernando. Que voy a cambiar. El asesinato del archiduque Francisco Fernando. Francisco Fernández. Ya, ahí está. La revolución industrial, el mal reparto de África, la paz armada, formación de la triple alianza y la triple entente, que en la Primera Guerra Mundial fueron tríplices, en la segunda fueron bandos y en la tercera fueron bloques. Entonces, la formación de las tríplices y por último el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Pregunta número 11. Pregunta número 11. Vamos a esperar ahí un momentito en vista de que ingresaron algunos estudiantes recién. Vamos a esperar. Estamos en la pregunta 11. Tratemos de hacer lo más que podamos, jóvenes. Sí les había pedido que en esta semanita un poquito más de esfuerzo que las normales, porque los profesores estamos resolviendo esto que es muy necesario para ustedes. Ya. Pregunta número 12. ¿Quién me ayuda con la pregunta 12? ¿Qué dice? Las fases de la Primera Guerra Mundial, guerra de trincheras. Las fases de la Primera Guerra Mundial. Una pregunta, jóvenes, ya todos tienen el cuestionario. Porque está enviado a Educa. Y sí, para ya no poner aquí toda la pregunta, ya, solamente para poner pregunta 12. Esto nos ahorra tiempo. Pero en la pregunta 12 dice las fases de la guerra. Fueron 4. ¿Cuáles fueron? Primerito, las fases de la guerra. Primerito, cuando se movilizaron hacia las fronteras los ejércitos. ¿Cómo se le llamó a eso? La guerra de... Empieza con la M. Te voy a dar una pista. Cuando se movieron hacia las fronteras. ¿Qué será? Ya. A ver, la guerra de movimientos, primerito. Luego, ¿cómo se llamaba esa fase de la guerra en donde ellos se escondían en esas excavaciones? Las trincheras, ya. Guerra de trincheras. Vamos a otra fase. Es con el color azul, por favor. Guerra de las trincheras. Luego vino. ¿Qué más vino ahí? Luego de la guerra de las trincheras. La revolución bolchevique y el final de la guerra. Revolución bolchevique y final de la guerra.
Ahí les espero un ratito. Ya, profe. Ya. Bajo un poquito, ¿sí? Voy a bajar la pregunta 11. Si de pronto usted no alcanza a copiar por algún motivo, foto, hacer una captura o incluso en la tarde pueden observar en el video que ya voy a subir. Entonces, esta es la pregunta 12. Vamos a la 13. Países se ¿Qué enfrentaron dice durante la la Primera 13? Guerra Mundial. Ya, países que se enfrentaron. Espérenme un segundito. Ya. Bueno, los países que se enfrentaron al inicio fueron 6, que estaban conformados justamente por la Triple Alianza y por la Triple Entente. Entonces era Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro contra Reino Unido, Francia y Rusia. Países enfrentados. Claro que luego se unieron más países. Aquí está la respuesta. Profe, volvió a poner pregunta 12 en vez de 13. Gracias, ahí está la 13. Les espero un momentito. Ya, profe. Ya, listo, porque la pregunta 13 es facilísima. Vamos a la 14. ¿Qué dice la 14? ¿Qué fue la Gran Depresión? Ya. ¿Qué fue la Gran Depresión, jóvenes? Con sus palabras me pueden decir. La Gran Depresión. La Como época cuando los donde bancos se todos los fueron a la bancos quiebra. quedaban. También es conocido como el Eso, martes negro. chévere, chicos, no les entendía nadie. A ver, vamos, a ver, Kenji. Primero vamos con Kenji. Fue la época donde todos los bancos quebraron y ya no había cómo dar el dinero para que se sigan haciendo las inversiones y por eso cayó la economía de Estados Unidos y en sí de los demás países porque era una potencia. Ya, muy bien. Entonces, la Gran Depresión fue conocida también como el Martes Negro, el crack de 1929 o el quiebre de la Bolsa de Valores. Fue una estrategia implementada por Estados Unidos, por sus bancos, porque querían ayudar a salir de la pobreza, digamos, a levantarse a esos pueblos después de la Primera Guerra Mundial, en donde la mayoría de personas empezaron a comprar inversiones, invertían en los bancos, porque los bancos les pagaban intereses. Y pues todo el mundo empezó, como dijeron, es dinero que venía muy fácil, pues se endeudaban y seguían comprando más y más acciones. Llegó un día en que los bancos de Norteamérica, sobre todo el banco principal de Norteamérica, ya no tuvo dinero para pagar tantos intereses de las personas que seguían comprando pólizas y seguían invirtiendo, ya no tenía tanto dinero, entonces explotó, como quien dice, a eso se le llama el quiebre de la bolsa de valores. Entonces, ¿qué pasó con las personas? Quedaron sin nada prácticamente porque todo lo habían invertido. Quedaron sin nada y hubo mucha pobreza, suicidios, estrés y en fin. Esta gran depresión no solamente ocurre en estos países así, sino cada vez que un país tenga una economía baja, digamos como nos sucedió a nosotros en el modelo agroexportador, que dejaron de comprarnos y nuestra economía se vino de gran depresión, pero no parecida a la que tenemos, a la que hubo en Estados Unidos. Entonces vamos a poner ahí, les voy a dictar, jóvenes, sí, por favor, les voy a dictar esa partecita para que usted esté atento ahí y copie. A ver, pongan ahí. Ya. Fue un periodo en la historia. Fue un periodo en la historia. Fue un periodo en la historia conocido como Martes Negro. Fue un periodo en la historia conocido como Martes Negro. Como Martes Negro o el crack de 1929. O el crack de 1929. El crack de 1929, en donde
Estados Unidos abrevia ahí 2E y 2U juntas pero mayúsculas. En donde Estados Unidos creó un plan financiero. Estados Unidos creó un plan financiero para ayudar a los países en crisis. A los países en crisis. A los países en crisis, coma. La población invirtió en la bolsa de valores. La población invirtió en la bolsa de valores. La población invirtió en la bolsa de valores, pero esta sufrió una inflación, y quebró. Sufrió una inflación y quebró. Hasta ahí, porque el resto ya saben, ¿no? Las consecuencias de eso, la pobreza, el hambre y todo lo demás. Entonces, sufrió una inflación y quebró. Sufrió una inflación y quebró. Ya. La 15. ¿Qué nos dice la 15? La Segunda De la Segunda Guerra Mundial. Ya. Causas de la Segunda Guerra Mundial. De la segunda. Está en el cuadernito. ¿Cuáles nomás podremos poner? Tratado de paz injusto. Ya. Tratados de paz injustos. Era lo de Hitler, ¿no? O lo de Alemania. Hitler quería controlar las rutas marítimas. Exacto. Control de rutas marinas. Control de El rutas gobierno marinas. perdió apoyo popular. Ya. Pérdida del apoyo popular. Formación del bando a los de los ejes. aliados y los ejes. Ya. Formación de los bandos. Y por último. Formación de la raza aria. Ya. La raza aria. Ya. Hasta ahí les espero en la 15. Ojalá podamos alcanzar hasta la 17 por lo menos. Y el día, con eso el día viernes hacemos 3 y chaito. Ya se acabaron. Ya, profe. Ya, esperemos un ratito, por favor, chicos. Ya, Liz. Ya. Ya, listo, chicos. Vamos a la pregunta número 16. Ahí le dejo la 15 por si acaso alguien está por ahí todavía. ¿Qué dice la 16? Fases de la Segunda Guerra Mundial. Ya, entonces igual que como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial también tuvo fases, incluso la Guerra Fría también tuvo fases. La primera es la Guerra Relámpago. Vamos a poner igual con viñetas.
La guerra relámpago. Tienen en el cuaderno, ¿verdad, jóvenes? Ayúdenme viendo si está en el cuaderno. Sí, profe. Ya. ¿Cuál es la otra entonces? Guerra relámpago. ¿Qué más? Batalla de Gran Ya. Bretaña. Solo que aquí le vamos a simplificar, digamos, la batalla de Gran Bretaña. La guerra del Pacífico. Y la batalla del Mar de Coral. ¿Ya? Les espero nuevamente un momentito ahí. Ya listo. Ya, profe. Ya. Esperémosles un momentitito más, por favor. Anael, ¿estás conmigo? ¿Vas igualita conmigo o todavía estás? ¿En qué pregunta, Anael? Anael. Ya, pues. Ya. Ariel Ortiz, ¿estás igual conmigo? Sí, Liz. Ya, vamos entonces a la pregunta número 17. Si ven, ya solo nos falta cuatrito. ¿Qué decía la 17? ¿Qué fue el gran gran muro de Berlín durante la Guerra Fría? No les escucha ninguno. Otra vez. A ver, Wendy. ¿Qué fue el Gran Muro de Berlín durante la Guerra Fría? Ah, ya, el muro de Berlín. Ya, ¿qué fue, jóvenes? El muro de Berlín. Durante la Guerra Fría hicieron un gran muro en donde separaron a familias. Por un lado estaban los capitalistas y los socialistas. Entonces tuvieron que hacer un gran muro en donde bastantes familias se separaron. Algunas familias, para volverse a encontrar, hacían túneles por debajo o viajaban en maletas. Muy bien, ya. Entonces, el muro, del muro de Berlín primerito fue el símbolo de la Guerra Fría. Fue el símbolo. Fue una gran, ¿qué digamos? Estructura, edificación, pero monumento no. Una gran estructura que dividió Berlín en dos. De un lado los capitalistas, del otro lado los socialistas. Entonces, este gran muro duró 28 largos años, se construyó más o menos de 10 a 12 años y separó familias enteras. Personas que no pudieron asistir a los trabajos, estudiantes que se quedaron sin ir a sus escuelas y en fin. Por el lapso de 28 largos años en donde la gente hizo 1000 intentos por cruzar del otro lado y total estaban separados por lo que le denominaban la franja de la muerte, que era una especie de primero de trincheras, de alambrada, más allá perros, habían gran cantidad de perros que estaban entrenados y como si fuera poco al finalizar, soldados que rodeaban todo ese lugar. Entonces, si alguien intentaba cruzar, simplemente lo mataban y ya. Eso fue el muro de Berlín. Por favor, jóvenes, a ver, les pido por esta vez, redacten ustedes esa pregunta, ¿ya? A su criterio, póngala ahí, redáctela ahí. El muro de Berlín, pongan ustedes mismos, ¿ya? Porque luego van, toditos estamos teniendo las mismas respuestas. Incluso pueden ustedes, si quieren, en el cuaderno también está, pero eso sí no se olviden poner que fue el símbolo de la Guerra Fría primerito. Símbolo de la Guerra Fría. Ya, ¿qué más? Redacten ustedes, por favor. Estamos en la pregunta 17. El símbolo de la Guerra Fría. ¿Qué más? Les comentaba que fue una gran edificación, una gigantesca edificación que dividió Berlín en dos. De un lado, los capitalistas, del otro lado, los comunistas.
Eran dos ideologías, pero enemigas, digamos, ¿no? Tenían criterio diferente. Y que este gran muro de Berlín duró por el tiempo de unos 28 años aproximadamente. Se tardaron en construir alrededor de unos 12 años y que estaba resguardado, muy bien resguardado. Nadie podía cruzar del otro lado. Algunos intentaron cruzar en globos, otros cavaron túneles y como dijo ahí, me parece que era Wendy, que alguien, bueno, que dijo que incluso intentaban cruzarse como equipaje en maletas, pero muy poco lo conseguían. Yo les decía que hay una buena película de esto que separó a una pareja, era algo así, se llamaba Saltando a la Felicidad. Y les pedía que vean incluso eso, porque es importante. Son cosas de la vida real, no es ciencia, no es ficción, nada de eso, sino es lo que pasó en la vida real. Ya, profe. Ya, entonces vamos con eso a la pregunta número 18. No se olviden redactar esto, ¿no? Ya, ¿y qué dirá la pregunta 18? Dice, ¿cómo se llevó a cabo el proceso de descolonización? Ya, el proceso de la descolonización. Está en el cuadernito, ¿verdad? Busquen ahí. Es la descolonización de Asia, lo que se acuerdan que incluso me pareció una exposición que hubo, descolonización de Asia y también de África. ¿Cómo se llevó a cabo? ¿En qué tiempo, en qué periodo aprovecharon ellos para descolonizarse? ¿Aprovechando de qué? ¿Qué fue? ¿No encontraron? Bueno, fue un proceso en la historia que se llevó aprovechando que las potencias mundiales habían terminado ya la Segunda Guerra Mundial y estaban en crisis. Entonces, los europeos estaban en crisis, Estados Unidos estaba en crisis y en fin. Entonces fue cuando, ¿qué pasó con África que había sido colonizada antes de la Primera Guerra Mundial? Acuérdense. Dijeron, esta es la oportunidad precisa, esta es la oportunidad. Si no tomamos fuerza y nos descolonizamos ahora, luego va a ser difícil. Entonces ellos empezaron ya la lucha por descolonizarse aprovechando que las potencias estaban en crisis. Así fue como se llevó a cabo el proceso de la descolonización, pero no solamente de África, sino de muchos pueblos también de Asia. En ese tiempo surgieron líderes, por ejemplo, Mahatma Gandhi, surgió también Martin Luther King, Nelson Mandela. Ellos fueron quienes les ayudaron, les apoyaron y dijeron, reclamen los derechos de ser libres. Vamos a poner entonces, jóvenes, a ver, fue un proceso en la historia ocurrido a raíz de la Segunda Guerra Mundial. De la Segunda Guerra Mundial. Ya sé que así abreviamos las guerras, ¿no? En donde los países colonizados africanos, porque África tiene varios países ya, africanos y asiáticos, una parte de ellos también, aprovecharon la oportunidad para descolonizarse. Vista que querían libertad para sus gobiernos. Y tener su propia... ¿Qué es lo que hacen todos los pueblos apenas se independizan o se descolonizan? ¿Qué es Ponen sus propias leyes. Eso, entonces tener su propia constitución. Lo primerito que tienen que hacer es formar una constitución y en esa constitución poner sus leyes y su forma de gobierno. Y aquí, hasta ahí. 18. Llegamos a la pregunta número 18. Llegamos a la 18. Mientras ustedes están ahí haciendo esa pregunta, por favor, me contestan a la lista, ¿ya? Así que rapidísimo.